¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Después del festivo estamos de vuelta, pero todavía lembrando a resaca do Día das Letras Galegas, non polos actos que tivemos ontes, que foron moitos. Xa dicíamos que Francisco Fernández del Riego tivo moito vencello con Vigo, senón porque aínda temos moitos por diante. Hoxe mesmo, por exemplo, no Corte Inglés preséntase un libro ás 7 da tarde, O home que valía por 1000, de Antonio Mascato e Pepe Carreiro. Cita a mesma hora, ollo coa literatura e con outro home das letras, con Vigo Noir, Cidade Ilustrada, un evento que tamén serve como homenaxe ao escritor Domingo Villar no primeiro cabodano do seu falecemento. A cita vai ser tamén, como dicía, ás 7, neste caso no edificio Redeiras da cidade de Vigo, e vai a contar cos escritores Pedro Feijóo, María Xosé Porteiro e Manuel Forcadela, todos eles con novelas, como sabedes, ambientadas en Vigo. Dicíamos, resaca das letras, letras que imos a seguir celebrando inda nas vindeiras semanas, pero que hoxe é o Día dos Museos e para hablar de este día vamos a saludar al director del Marco, a Miguel Fernández Cid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Creo que es la primera vez que yo no soy la que va al Marco, que es algo que me encanta por otro lado, sino que nos traemos el Marco a esta casa y lo hacemos además en el Día de los Museos, pero en el día donde todavía permanece activa una exposición que la recomendábamos la semana pasada como muy interesante, es el Luz na Escuridade, por lo que supone para el Marco, pero también por lo que supone para esas personas de la cárcel de Alhama que la han llevado a cabo y que de hecho la están llevando a cabo, porque hoy habéis tenido actividades esta mañana también. Hoy hemos tenido efectivamente actividades. Es una de esas, bueno, de esas propuestas que te sorprenden y que no te dejan indiferente, ¿no? Bueno, los alumnos de la EPAPU del Nelson Mandela, que está en Alhama, toman unas fotos, luego ves las fotos y descubres que las hay con una intención y con unos resultados estéticos, artísticos realmente atractivos, y después hay otra actividad que es que vienen alumnos y cuentan su historia como si fuese un libro, ¿no? Un poco mezclando esa idea de que los libros y el arte nos cuentan historias. Bueno, pues ellos son los libros humanos, ¿no? Entonces esas dos actividades bueno, forman parte de las que nosotros hemos planteado para festejar lo que festejamos hoy, que es el Día de los Museos, ¿no? Y para demostrar que la cultura también puede ser una herramienta de integración. Es que ese es el punto, la matriz, y quiero decir, ahí hay un trabajo que se está haciendo excelente, bueno, en la unidad pedagógica, y claro, a nosotros nos parecía que encima el Marco, que en su vida anterior fue una cárcel, pues que era el espacio idóneo para que bueno, pues para que estos alumnos y hoy colaboradores del Marco pudiesen estar contando bueno, sus inquietudes, sus historias y sus maneras de ver el mundo, ¿no? Un proyecto que ha nacido en esta ocasión, pero no sé si va a tener continuidad, visto además el éxito y el interés que tuvo en Alhama, porque creo que han sido muchas las personas que querían estar en este proyecto, pero claro, de momento tenía que ser de forma limitada, ¿no? Claro, vamos a ver, cualquier proyecto que se hace en espacios como Alhama conllevan unas restricciones, unas medidas que impiden que sea o que responda a la demanda real que hay. Hoy a mí me sorprendió
la cantidad de gente que había venido, ¿no? Y bueno, y que se suscite ese interés, que es un interés, no es curiosidad, es un interés de compromiso, es un interés real de integración. Y bueno, pues el día que empezó, bueno, pues yo recuerdo pues cuando estaba comiendo en el marco, se acercaron 3 personas distintas a felicitarme por la iniciativa, y que yo le decía, bueno, la felicitación a quienes lo han planteado y a quienes hacen ese trabajo dentro del recinto, que me parece un trabajo de integración y de una profesionalidad maravillosa, ¿no? Y nosotros, bueno, pues afortunados que somos de poder dar espacio y visibilidad, ¿no?, a esos proyectos. Bueno, le trasladas también las felicitaciones de nuestra parte a los responsables de este proyecto y nuestras felicitaciones a vosotros, porque claro, yo he presentado al inicio del programa, hoy es el Día de los Museos y te he presentado, pero no te he dicho eso, felicidades, que es vuestro día. Creo que es importante también dar visibilidad a unos espacios que muchas veces tenéis que trabajar en silencio, porque sí es cierto que los medios de comunicación vamos a las ruedas de prensa, a las inauguraciones, pero las exposiciones en sí son silenciosas, dependéis del público, ¿no? Hombre, las exposiciones tienen momentos distintos, tienen el momento, los meses previos, que son, pues como cualquier trabajo, tiene mucho de investigación. No, vosotros trabajáis mucho, es una cosa no quita la otra. Yo creo que todo el mundo trabaja, cada uno en nuestro campo, pero yo te decía que hay distintas maneras distintos procesos, ¿no? Hay uno de investigación, luego hay otro momento que para mí es extremadamente bonito, que es cuando todo aquello que has planificado lo tienes que poner sobre el espacio, y entonces ves si funciona o no. O sea, el montaje para mí es uno de los momentos, en principio pueden ser tensos, pero afortunadamente nosotros los conseguimos que sean bastante divertidos. Y luego está la sorpresa de cómo se recibe. Y ahí te quiero decir una cosa, se ve muy bien las exposiciones del marco a través de vuestros reportajes. Y no es elogio por elogio, quiero decir, bueno, el recorrido, la iluminación y demás, nosotros no lo conseguimos con nuestros medios, ¿no? Tenemos grandes técnicos, estábamos viendo, por cierto, imágenes de la exposición de la Real Academia Española en Roma, de los alumni, que fue, sinceramente, una de las exposiciones que llevamos en este semestre, por decirlo de alguna manera, o el final del pasado, que a mí más me han llamado la atención por lo que supone para ellos y por cómo se articuló, además, aquí, y entiendo que también por lo que supuso para el marco, ¿no?, el que esta exposición se hiciese aquí. Hombre, sí, es una exposición en la que se juntan disciplinas muy diferentes. El planteamiento en sí es muy atractivo porque, claro, se reúnen en la Academia de Bellas Artes de Roma, que el espacio es una auténtica pasada. Yo siempre digo que, bueno, que los 3-4 primeros días bastante tienes con hacerte al lugar en el que estás, ¿no? Con asombrarte, ¿no? No, es que vas de asombro en asombro. Y luego, bueno, es que en la exposición, como viste, había pintores, escultores, videoartistas, fotógrafos, pero había diseñadores, había hasta un panadero, había escritores, es decir, y se trata de eso, de juntar, y eso es cada vez más el arte contemporáneo, mezcla, y bueno, y si estamos tú y yo, o tú escribes y resulta que yo lo que hago es escultura, a lo mejor bueno, de nuestra convivencia sale una obra conjunta, como salían obras conjuntas ahí, ¿no? Entonces, esa exposición era muy bonita, y sobre todo porque coincidía con otra que reunía a 10 artistas recién salidos de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, ¿no? Eran, como si dijéramos, un poquito más jóvenes, y probablemente alguno de ellos aspire a ser uno de los inquilinos de la Academia en los próximos años, ¿no? Entonces era bueno, un momento para mí especial porque se juntaban esas dos opciones, y con una coincidencia, la abrumadora presencia de artistas femeninas.
que es algo bueno, que está claro en las facultades por lo menos, ¿no? Con todo, yo voy a hablar ahora de un hombre, es otra de las exposiciones que hemos visto en este semestre, que está todavía activa, creo, espero no meter la pata. Hablamos de la exposición Laxeiro, impresionante, y entiendo que de las complicadas también, por lo que suponía hacer esa retrospectiva que conseguisteis hacer en el museo. Hombre, nosotros la exposición No metes la pata sigue hasta el día de la muerte de Laxeiro, hasta el 21 de julio, y era una exposición que nosotros planteábamos hacer distinta a las demás, es decir, no queríamos hacer otra exposición de Laxeiro, sino una que tuviese un enfoque diferente. Entonces era unir las obras de Laxeiro a obras de otros artistas con los cuales veíamos que tenía, bueno, pues afinidades, en algunos casos porque él pues había dicho pues que su devoción con, no sé, con Corredoira o con Zuloaga, y en otros casos porque nosotros pensábamos que la había, ¿no? Y es una exposición que está dando lugar a muchas actividades pedagógicas. Por ejemplo, hoy pues hay actividades con titiriteros, con músicos en las salas. Es decir, hay mucha complicidad por parte de distintos sectores para trabajar en torno a, en este caso, a una figura tan reconocida como es Laxeiro. Y todos son miradas distintas y eso es lo que hace que un artista siga teniendo actualidad, ¿no? Que vengan otros y que lo miren de otra manera, claro. Era muy complicado, por eso me apetecía destacar esta exposición, sobre todo después de un año de exposiciones dedicadas a Laxeiro. Bueno, Lluís Lleó, esta retrospectiva del cine también, con Yannick Bellón, son otras de las exposiciones o muestras o ciclos que continúan activos en el marco, que pasa que son los que a mí me gusta destacar, quizá por los que más me llamaron la atención, pero se nos va el tiempo y yo me comprometía con el director del museo que no lo iba a tener aquí durante todo el programa. Lo que sí, para celebrar este Día de los Museos, hay una cosa fantástica del marco, bueno, en general de los museos de Vigo, que a la vez puede ser algo maravilloso, como yo creo que lo es, y a la vez un hándicap, y es que es gratuito. Yo adoro cada vez que voy a una ciudad y encuentro que los museos son gratuitos y que puedo acceder a la cultura. Muchas veces hace que lo valoremos menos. Ese es digamos, uno de los argumentos que están siempre ahí, ¿no? A veces lo gratuito se valora menos. Y sin embargo, yo creo que sigue, yo soy como tú, partidario de esa presencia, de esa facilidad para que el acceso sea gratuito. Y bueno, lo que pasa es que después, claro, tienes que tener el apoyo, en este caso, por ejemplo, del Concello, que si no fuese gratuito generaríamos nosotros algún tipo de ingresos, ¿no? Pero ese es el debate, yo diría, de que está ahí, ¿no? Pero la verdad es que la ventaja es que sobre todo que se perciban como espacios de cultura, pero que cultura también es divertimento y relación y descubrimiento y misterio y sorpresa, ¿no? Entonces, con todo eso es lo que tanto el marco como el resto de los espacios culturales de Vigo ofrecemos, ¿no? La última, y ahora ya sí te dejo marchar, que nos espera, que nos depara a futuro el Museo Marco, más allá de las que ya tenemos activas y que vamos repasando tan pronto se inauguran. Hombre, nosotros mantenemos una política de exposiciones, digamos, sin ser estrictos, pero paritarias, es decir, pues las próximas inauguraciones son de un pintor, Juan Giral,
cuyo hijo, Marcos Giral Torrente, escribió una novela que fue Premio Nacional contando la vida, su relación con su padre, y al mismo tiempo tenemos también otra exposición de Concha Martínez Barreto, que es una pintora que se nutre de imágenes, digamos, del archivo familiar para pintar grandes cuadros y demás. Dos exposiciones que unimos un poco por lo que tienen ambas de reflexión sobre la memoria, que es decir, hay, como tú un poco decías al principio, hay una serie de trabajo que parece menos vistoso, que parece bueno, más interno, que hace, por ejemplo, que coincidan esta exposición con esta otra, ¿no? En las programaciones casi nada es casual, a veces hay algo casual, pero es la excepción, casi siempre bueno, es por una intención, ¿no? Y el año que viene seguiremos pues dando prioridad, lógicamente, a proyectos de artistas gallegos y de artistas vigueses, y ya cada vez más entrando también con otros proyectos, incluso con artistas de otros países, ¿no? Pues pendientes, seguimos nosotros de la programación. Definitivamente necesitaba la media hora entera para la entrevista. Miguel Fernández Cid, director del Marco de Vigo, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a vosotros siempre. Pendientes siempre de la cultura y, ojo, también de la sociedad, pendientes de ese barco de ACSM, el Ártabro. Ya saben ustedes que ayer partía del puerto de Vigo hacia Terranova para rescatar y ver cómo están los restos del Villa de Pitanxo y, en la medida de lo posible, poder dilucidar las causas del hundimiento. Pendientes de todo, porque saben ustedes que las familias denuncian que no se ha hecho bien, que no se ha esperado por los técnicos designados por la Audiencia Provincial, aunque el Gobierno mantiene que todavía cabe la posibilidad de que entren dentro del barco, y sí hay técnicos que están respaldados a poder averiguar las causas. Si les parece, vemos la información. El buque de ACSM salía a primera hora de la tarde del miércoles del puerto de Vigo, pero su salida no ha estado exenta de polémica, ya que denuncian los familiares de las víctimas que a bordo no estaban los técnicos designados por la Audiencia Nacional y temen que no haya garantías legales de que las pruebas que se recalen al bajar al pecio tengan validez. Más que nadie, nosotros queremos que salga ese barco, pero tiene que ser cumpliendo todas las garantías para que luego nadie diga y ponga en cuestión pues la validez de esta prueba. La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, asegura que el Gobierno ha hecho todo según lo pactado y que se comunicó en tiempo y forma a la Audiencia Nacional las fechas de partida del barco. No tiene conocimiento de ningún otro requerimiento de la Audiencia y confirma que sí hay peritos a bordo. Ese requerimiento es el día 8 y el día 10 se dio contestación a ese requerimiento, y en ese requerimiento iba incluido el contrato, las condiciones del contrato, las cláusulas y también las previsiones para que el barco partiera. Que no es verdad que no, es verdad que en el barco van peritos judiciales, porque se ha dicho que no iban peritos judiciales. Va un perito judicial nombrado por la Audiencia Nacional, va un perito judicial de la CIAI y va un perito de la Agencia Europea de Salvamento y Seguridad Marítima como observador. O sea que en el barco van 3 peritos, 2, uno de ellos nombrado por la Audiencia Nacional y otro por la CIAI. Fuentes de la empresa adelantaban ya a Radio Vigo este jueves por la mañana que a bordo había esos 3 técnicos designados y que, en todo caso, si el segundo técnico de la Audiencia Nacional quiere incorporarse a la expedición o quieren hacerlo otros peritos, podrán hacerlo viajando en avión hasta el aeropuerto de St. John's en Terranova, donde podrán embarcar. Continuamos e saludamos hoxe a Alicia Estevez. Alicia, que tal? Moi boas tardes. Hola, que tal, María? Onde temos a Marcos? Bueno, pues compartindo coñecementos con compañeiros veterinarios. En esta ocasión imparte el unha formación. Bueno, gústame o de compartindo coñecementos. Gústame a terminoloxía. Alicia, sempre benvida, por suposto, porque ademais creo que temos boas novas con respecto a eses gatiños que tiñamos en adopción. Pois sí, afortunadamente atopamos, bueno, houve familias voluntariosas que decidiron adoptalos. Bueno, pois
Fantástico xa, esquezanse do correo electrónico, eso que dábamos a semana pasada para aqueles, claro, dábamos o correo sobre todo para aqueles que poideran acoller os irmáns, que creo que finalmente, bueno, pues acabaron separados porque claro, dous gatos de golpe, pues a veces é complicado, pues, pero en familias estupendas. Falando de boas noticias, récord Guinness de longevidade en cans, que oye, 31 anos, case nada. Casi nada, sí, sí. Como é isto? Pois é un can portugués, veciño noso, que da zona de Leiría, e que foi recentemente nomeado o can máis lonxevo que deste momento e da historia, parece ser. Hai datos que o acreditan, 31 anos. Sí. Naceu o 11 de maio de 1992 e librouse de morrer como o resto da camada. Que pasou daquela? Unha historia curiosa porque, bueno, familia de campo, vive nunha aldea, daquela pois non se podían facer cargo de toda a camada e retiráronlle os irmáns, intentaron retirar a camada a nai, pero Bobby, que así se chama, quedou agochado entre unhas tablas e a nai ocupouse del e saiu adiante. Vale, o día 11 cumpriu 31, entendo que está vivo todavía, sí. e cumprindo anos. E cumplindo, sí. Ata agora, canto era o récord? Estaba en 30 anos, se non recordo mal, un can australiano. Bueno, caramba, xa nos explicarán cal é o récord o segredo para conseguir ese récord, pero, bueno, supoño que algún consello hai, non? Para conseguir que os nosos animais cheguen ata aí. Sí. Ou preto. Correcto, sí, que sempre incidimos na prevención e estar alerta a certos síntomas que podemos comentar, si queres. Claro, porque cando se fan maiores, eso, bueno, o ideal é que os coidamos desde pequeniños, pero cando se fan maiores, pois teñen achaques tamén, non? Pois sí, en casa podemos empezar a notar que se moven, que teñen dificultades para moverse, que perden apetito, aínda que a veces é algo que relacionamos coa idade, vai máis ben relacionado con un síntoma de enfermidade. Podemos notar que hai cambios no seu comportamento, que se volven máis agresivos cando non o eran, ou que son máis torpes. Podemos ver tamén ou detectar que hai cambios no consumo de auga, por exemplo, déficits que tropezan coas cousas, que aparecen bultos, que, bueno, sempre hai pequenos detalles que se estamos alerta, pois poderemos acudir a tempo. Que controles debemos realizar e, sobre todo, hai que acortar eses controles cando a idade maior? O ideal é facer eses chequeos que sempre recomendamos dende aquí, de forma, si sempre incidimos en animales de calquera idade, en animales maiores, facelos, como ti ben dices, de forma máis frecuente, porque a veces o tempo xoga en contra e canto máis prematuramente detectemos certas patoloxías, estaríamos a tempo de acudir da mellor maneira. Que tipo de probas serían necesarias? Bueno, a exploración física, eso sabes que sempre o aconsellamos, que se fai en consulta e acompañada de analíticas de sangue, de orina, que nos poden dar pistas se hai algún órgano que está fallando, control de hormonas, que, bueno, pues a veces coa idade aparecen alteracións hormonales, sean de glándulas adrenales, de tiroides, controles por diagnóstico por imaxe, ecografías, radiografías, que nos poden tamén demostrar ou ensinar cousas que externamente non nos percatamos e que sí que están aí dentro. Alicia, isto como medicina preventiva, pero non sei se dende casa tamén temos que cambiar algún tipo de hábito cando os nosos animais de compañía son maiores, como, por exemplo, na alimentación, porque si temos moi claro que hai que pasar dende cando son cachorros a cando son adultos dun tipo de pienso a outro, pero non sei se necesitan algún tipo de complemento conforme van crecendo e facéndose maiores. Bueno, sempre hai, hoxe en día, afortunadamente, hai moitos estudios para a alimentación e hai dietas formuladas para animales maiores que xa teñen máis restricción en sales, bueno, en certos elementos que sabemos que poden ser perxudiciais, non? O sea, o mellor en órganos que xa non están funcionando o 100% do seu rendemento. Na alimentación tamén se avanzou que nos axudan a tratar patoloxías. É frecuente encontrar artrosis en animales maiores e temos alimentos xa formulados con aportes, como ti ben dices, que nos aportan ácidos grasos condroprotectores que axudan, aparte de un exercicio e dunha vida activa, a controlar ese dolor que a veces podemos ter en animales maiores.
Son as 11 minutos xa, vamos a ir rematando, pero quero rematar como empezamos, falando dese récord Guinness, dese animal, dese can que xa ten 31 anos, chamase Bobby. Raza grande ou raza pequena, Alicia, que non te preguntei antes? É unha raza mediana, é un can de garda, de pastoreo, e o que sí sei é que leva unha vida tranquila, de montaña, de campo. Entonces eu penso que aí sí que unha vida sin estrés, eu creo que é parte do segredo. Campo, aire libre, non contaminación, o sea, aí ten varias cousas, non? Igual os cans de cidade o teñen máis complicado. Sí, igual teñamos que cambiar esa mentalidade. Bueno, mentres teñamos o que temos, imos a tentar seguir sempre os consellos dos compañeiros e das compañeiras do Centro Veterinario Navia. Alicia Estevez, moitísimas grazas. Gracias a vos pola invitación. E a vostedes grazas por estar aí. Mañán máis.